Volvemos. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとMuy buenas amantes de Pro Wrestling japonés, yo soy Game Acabar y esto es un nuevo episodio de Arras de Lona Puro Talk. Gracias por darle ese botón de play, esa descarga ya sea por iVoox, iTunes, YouTube, Spotify o por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Podéis seguirnos también en nuestras redes sociales, en nuestro nuevo canal de Discord, @purotalk. Y sí, esto es un nuevo episodio de Puro Talk, grabado en 2020, el año en el que todo lo malo pasa y como no podíamos faltar a la cita, aquí estamos. No hace falta que ajusten su dispositivo, esto es real, no nos hemos ido, seguimos dando caña. Le pese a quien le pese, pues bueno, vamos a seguir haciendo esto. Lo último que se supo de Puro Talk fue el 27 de octubre de 2018, que puse un tuit en el que anunciaba que entrábamos en hiatus y tras más de un año fuera la pregunta ha sido, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto ha muerto? He visto mucha gente diciendo que habíamos muerto, que hay que ver que era un proyecto fallido. Quiero ser lo más transparente y sincero posible, de permitirme estos primeros minutos para hablar un poquito del programa. Y es que, bueno, han habido varios motivos que han provocado esta pequeña pausa. Primero, el más evidente, estoy hablando solo. Disculpo para los fans de mi preciosa voz, pero va a ser un programa y al menos un par más en los que voy a estar hablando solo. Walter, que era el compañero que tenía en la última etapa de Puro Talk, que entró en otra etapa de su vida, por lo cual tuvo que alejarse de micrófonos a finales de 2018 y provocó cambios en el proyecto. Quise buscar un sustituto, pero luego vi que había otras cosas que me preocupaban, que me generaban inquietudes sobre el programa y decidí darle un poco más de margen de descanso. ¿Cuáles son esas cuestiones? Hasta ahora los capítulos de Puro Talk eran repasando actualidad, pero me di cuenta que consigo dos cosas. Uno, aquellos que vienen solo por una parte, véase New Japan, lo cual es lo más popular. Intenta escuchar el show, aguanta 45 minutos y luego tocan otros 45 de empresas que no conocen. Puro Talk se creó originalmente como un puente de contenido para gente que no haya visto Pro Wrestling japonés pueda engancharse. Tras ver varios comentarios de ciertos espectadores durante bastante tiempo, me estaba dando cuenta de que no estamos cumpliendo el propósito original. Precisamente al meterme de manera tan de nicho estaba provocando un poco que la gente no entre. Hay que realizar un contenido que pueda ayudar y explicar cosas sin ser demasiado excluyente. Otra cosa que me di cuenta era el seguimiento de noticias, sucesos que se alargaban durante semanas. Por ejemplo, algunos procesos de venta de NOA, etcétera, etcétera, que el contenido quedaba disperso en varios shows, porque eran momentos puntuales y cosas que podíamos saber, cosas que se podían decir en X momento, en otro, y creo que se pueden conseguir algunos shows que sean un corte un poco más atemporal, si puede decirse así, no tan dependientes del momento en el que se graba, quizá con un poco más de desarrollo de contenido de historia, luchadores, tal empresa, cierto show, cierto encuentro, cosas así que me habéis pedido en las preguntas que nos enviáis. Al menos, si no puedo hablar tanto de esto, intentar encontrar un equilibrio entre actualidad y ese punto de información sobre otras cosas, para intentar hacer eso, un contenido que se pueda escuchar en cualquier otro momento. No tengas que estar buscando qué pasó con esta noticia y cómo se desarrolló. También
he notado como la comunidad de habla hispana ha crecido bastante comentando temas de Japón. Y es que desde que empezó Puro Talk en 2013, 2014, la cosa ha ido en aumento, de manera que seguía expandiéndose la fama y el buen momento de New Japan. Esto ha dado lugar a algunos podcasts que hablan de Japón, que han ido más allá con cierto contenido, asimilándose a lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo de traer novedades, etcétera. La cosa que más me echa atrás es pensar eso, que os estoy ofreciendo por vuestro tiempo, que claro, siempre uno intenta traer el contenido a la mejor calidad posible, con mi opinión, claro está, y que pueda servir de enganche, y con esa idea estoy intentando modificar un poco el formato del programa. No sé si lo conseguiré con ese cambio, pero bueno, vamos a tratar de conseguirlo en próximo show. Y ahora, si me permite un poquito, me ponga un poquito de historia sentimental sobre el show. El proyecto sigue, creo, siendo el más longevo de habla hispana sobre pro wrestling japonés. Empecé en 2013 y al poco pude contar con Nathan Hardy, y tras de sí dejamos unos cuantos programas de más de 4 horas que están almacenados en MixLR y que próximamente desaparecerán. Estoy intentando guardarlo, pero básicamente Nathan era el único de mi timeline que veía que seguía Pro Wrestling de Japón. Todavía recuerdo las risas cuando Wrestle One presentó a Bob Sapp para su primer show. Y por cierto, podéis seguir su trabajo magnífico en MMA Adictos. El caso es que sacamos unos cuantos episodios y tras ello Alessandro nos contactó para incorporarnos para hacer review en Arratelona sobre New Japan, que empezaba a hacerse un poquito más conocido, y así seguimos. En 2016, no sé si recuerda, que Arratelona empezó el proyecto diario y por autor formaba parte de la programación de manera bisemanal. Alessandro, Nathan y yo traímos la actualidad hasta que Nathan lo dejó y quedamos Alessandro y yo, y luego después Alessandro también tuvo que dejarlo, y menos mal que Walter quedó solo al cargo de lucha libre, y no teníamos, ambos necesitábamos compañeros, ambos nos encontrábamos de una manera muy similar, y por qué no, empezamos a trabajar juntos. Tengo que comentar que la verdad que he tenido la suerte, el privilegio de contar con muy buenos compañeros. Soy todo sincero y sin querer ser demasiado lameculo, pero es lo cierto. Y bueno, con Walt la última etapa nos mantuvimos con Puro Todo y lucha libre, semana sí, otra no. Fuimos campeando la situación como pudimos hasta finales de 2018, y ahora bueno, voy a intentar seguir un poco el proyecto hacia adelante, principalmente porque veo que hay contenido que puedo ofrecer que no veo que se cubra, y voy a intentar ser un poquito más abierto. También vamos a permitir un poquito más interacciones vuestras. Si queréis mandarnos audio, proposiciones de cosas, etcétera, etcétera, nosotros encantados, y quizá podemos transformarlos en distintas secciones del programa, y así bueno, ir transicionando a un mejor Puro Talk, make Puro Talk great again. Y no, por el amor de Dios, no, pero sí, al menos intentar hacer un programa que sea más entretenido y que tenga un mejor contenido, y intentar ser sobre todo eso, el mejor programa posible que podamos dar. Y nada, y hoy es un especial de regreso, y con esta idea en mente de intentar un nuevo formato voy a presentar un episodio en el que voy a comentar un poquito de historia, pero bueno, esto ya es adentrándonos en la siguiente sección. Os dejo un momentito de pausa para seguir.
Volvemos y este es el segundo apartado. El show de hoy va a contar con eso, una sección especial de historia, una de esas que no se suelen comentar mucho, pero que tiene gran relevancia y con la que espero puedo dar a conocer un poco más de la intrahistoria de todo eso que ha sucedido en el pro wrestling japonés, intrahistoria e historia, esas cosas que no se suelen explicar más y ni se dan más detalle. Y lleva mucho tiempo preparando esto y espero tener la ocasión de poder tratar aquí el ascenso y caída de SWS, Super World of Sports. Una historia digna de contar, sin la cual no se entendería el panorama actual en Japón y que demuestra muchos de los grandes errores del mundo del pro wrestling que se mantienen a día de hoy. Además creo que es algo que no se ha tratado apenas en español, así que puedo traer un poco más de contenido así de manera exclusiva, ¿no? Pero que no sé si vais a poder ver en otro lado. Esta es una historia de dinero, ambición, estupidez, rivalidades, amistades rotas y todo el resto de ingredientes que garantizan un drama perfecto. De hecho, bueno, aquí en España tenemos canal de Antena 3, las películas de Antena 3. Todo este tipo de películas más rollo telenovela, etcétera. Y bueno, si es la primera vez que escucháis SWS o no estáis familiarizados, una búsqueda rápida en Google seguramente os lleven a alguno de los shows que organizó junto con WWF, ahora WWE, pero fue algo más que eso. En un tiempo donde All New Japan y All Japan y New Japan eran las únicas posibilidades, SWS abrió la tercera vía. FNW todavía era muy pequeño, todavía tenía que lanzarse, y para hacer la idea de la relevancia de SWS, sin ello no hubiesen habido muchas cosas. Por ejemplo, los 4 pilares de All Japan hubiese variado muchísimo, no hubiesen habido otras empresas independientes en las cuales se formaron nuevas estrellas, véase War, Michinoku Pro, un largo etcétera, y no hubiese habido otras alternativas y riesgo en el negocio. SWS fue un golpe en la historia del pro wrestling japonés que merece ser repasado, y para eso estoy aquí yo, para dar la chapa con algo que pasó hace más de 30 años. Para ir a hablar de Super World of Sports debemos tratar primero la empresa que había detrás del proyecto, y es que fue fundada como parte gran empresarial de una compañía, Megane Super. Para aquellos ajenos a Japón, Megane Super, como su nombre indica, Megane significa gafa en japonés, sí, es una empresa de optometría, y digamos que a mediados de los 80 era una compañía puntera en Japón, tenía grandes beneficios, gran potencial económico, y formaba parte de esta burbuja económica que estaba experimentando el país, y le hizo querer transicionar a la empresa a otras áreas. Buscaba una expansión, y Super World of Sports era su proyecto de subsidiario, su gran proyecto, una baza perfecta para meter cabeza ahí directamente en el mundo del deporte. No iba a tratarse solamente de una apuesta por el pro wrestling, también tenía un departamento dedicado a golf y demás, con otras ideas para ampliar a más deporte. Y el pro wrestling iba a ser la primera gran inversión en una visión y un futuro en el cual Megane Super esperaba extenderse. Y al frente del proyecto estaba un ejecutivo, el que sería el dueño de SWS, Hachiro Tanaka. Van a haber muchos nombres en la historia, pero quiero que os quede este nombre, Hachiro Tanaka, el cual se embarcó en un proyecto de gran envergadura con el país. Bueno, no lo sabía en aquel momento, pero estaban cerca de una recesión. Pero bueno, vamos por parte. Antes de 1990, Tanaka siempre había mostrado su interés en iniciar su propia empresa de pro wrestling, ya que era un gran fan. En el negocio hay un término para estas personas, money mark. Hoy en día quizá el más claro ejemplo de ello es Tony Khan, el presidente de All Elite Wrestling, alguien que es muy fanático y que puede gastar mucho dinero solamente para conocer a sus ídolos. Cualquiera que haya tenido un poco de trato con Tony Khan, bueno, lo han comentado eso, como
muy fan, quizás se pasa de demasiado fan en algunos momentos. Y Tatsumi Tominaga, un oficial de SWS, comentó en una entrevista en 2017 cómo Tanaka tenía esos aires de grandeza, tanto que intentó contratar a Michael Jackson, bueno, aire de grandeza y eso, de derrochar dinero. Intentó contratar a Michael Jackson para, efectivamente, el cantante, para fiestas de empresa. Ese era el nivel, pero bueno, no entremos en ello, solamente para daros un poco de perspectiva de cómo era Hachiro Tanaka. Lo que quiero que os quedéis por el momento es que era el visionario, llevaba el cotarro a dirección del barco y tenía mucho dinero para gastar. Antes de empezar a hablar de SWS, quiero repasar un poco de historia, gloria y ascenso, para volver a gloria y ascenso parte 2, de lo que fue UWF y UWFI. Es que es fundamental para comentar SWS. UWF era una empresa que ojalá pudiera tener más tiempo para tocarla en otro momento, pero voy a ir rápidamente por encima de ella. Básicamente la década de los 80 no fue muy buena para New Japan Pro Wrestling. En 83 se metieron en un gran escándalo financiero con Antonio Inoki, el cual se descubrió que había estado cubriendo con dinero en New Japan. La empresa estaba cubriendo con dinero en New Japan las pérdidas que tuvo con su empresa en Brasil, Anton Hiesel. Y no me puedo pasar esta historia. Al igual que pasó a Riki Dosan, Inoki empezó a investigar otras opciones de negocio más allá de Pro Wrestling. Una de sus aventuras fue esto, Anton Hiesel, que era una empresa brasileña de biotecnología. Inoki tenía un sueño, era acabar con la crisis mundial de alimentos. Demasiado grande ese sueño, y su solución pasaba por un producto que creaba enzimas bacterianas, añadía enzimas bacterianas al agua, que eso producía un agua mejor para el ganado a su vez producía un mejor fertilizante. El caso es que se pasaron detalles importantes como diferencias climáticas entre Brasil y Japón. El proceso era imposible en Brasil y dieron unas pérdidas muy importantes. Inoki trató de conseguir dinero del gobierno brasileño y también cubrió la deuda que tenía con dinero de New Japan. Cuando se conoció todo el lío Inoki y Seiji Sakaguchi, que era su mano derecha, y Hisashi Shima, también era otro gran cargo, dejaron sus puestos. Inoki dejó la presidencia, Seiji Sakaguchi y Shima la vicepresidencia. Lo expusieron en una junta de accionistas de New Japan y curiosamente se le dio voto de confianza a Sakaguchi y a Inoki. Shima, que era un hombre muy relevante para New Japan porque llevaba, por ejemplo, las relaciones con WWF y con otros talentos extranjeros y con otros talentos que habían ido al extranjero también, fue el único que fue despedido, e Inoki y Sakaguchi se quedaron en su puesto. Se supone que TV Saji entró de por medio y amenazó con no emitir New Japan sin Inoki, así que obviamente New Japan trató por defender a Inoki y mantenerlo en su puesto. Inoki y Sakaguchi se fueron de rosita, el único que sufrió el despido fue Shima. Esto provocó un lío en New Japan, que vieron como esto era un poco dejar a Shima como el chivo expiatorio, y los luchadores que eran fieles, que le habían ayudado en sus carreras, Satoru Sayama, Akira Maeda, Rashei Kimura, Fujiwara, Gran Hamada, otros, se fueron de la empresa junto con Shima, el cual le quedó un finiquito de unos 25 millones de yenes, y con eso consiguió fundar UWF. UWF quería centrarse más, UWF, Universal Wrestling Federation, no confundirse con otra empresa. UWF tenía un foco, y es que querían centrarse más en la MMA. Era
intentar recuperar un poco ese movimiento que ya empezara Inoki en su época. Sentían que New Japan se había dejado de lado el espíritu del King of Sports, de demostrar que el Pro Wrestling, el arte marcial por encima de todo. No querían ir con los talentos que fueron UWF, no querían ir con New Japan tras lo sucedido, pero tampoco querían ir con los Japan, los cuales no estaban haciendo para ellos lo que debería ser el Pro Wrestling. Y entonces se quisieron marcar como la alternativa, los que apostaban auténticamente por lo que debía ser Pro Wrestling. Las dos cabezas más importantes de UWF eran Satoru Sayama y Akira Maeda, los cuales tenían dos visiones muy distintas de cómo debía ser UWF. Esto llevó a disputas entre ellos. Además, Sayama tenía cierta reticencia con algunos contactos que tenía UWF con la Yakuza, como Soji Concha, que dirigía la empresa, y las tensiones crecieron hasta que se cerró la empresa en el 85. Maeda y los suyos regresarían a New Japan con la reconocida trama de UWF U-Turn. Sin embargo, Maeda, en el tiempo que pasó en New Japan, se frustró, ya que Seiji Sakaguchi, que era el vicepresidente, se la tenía guardada y le dio un mal buqueo. Y Maeda tampoco era el más, digamos, el que tenía la mente más calmada. Y bueno, todo culminó en Maeda destrozando la cara a Riki Choshu, el cual había regresado a New Japan también. Y Akira Maeda fue despedido tras estos comportamientos malos, tras mostrarse de manera arrogante y sobre todo eso, estar enfadado todo el tiempo con Sakaguchi. Y Maeda se había ganado más la atención del público en esta nueva etapa en New Japan. Llamó mucho la atención y bueno, él dijo, bueno, ¿por qué no revivimos UWF? Pero recibió el apoyo financiero para relanzar UWF. Contó con el apoyo financiero de Megane Super y Hachiro Tanaka, los cuales que querían fundar su empresa y empezaron con una propia. Empezaron con un acuerdo de patrocinio. Contaron con grandes cantidades de dinero y puso la carrera como la de Minoru Suzuki, Nobuhiko Takada o Masakatsu Funaki. Sin embargo, Hachiro Tanaka quería formar su propia empresa y Maeda, al ver que estaba intentando robarle su espacio y la situación, decidió romper definitivamente con lo que era UWF, y esta escisión terminó provocando nuevas empresas. Maeda fundó Fighting Network Rings. Yoshiaki Fujiwara, que era el segundo en UWF y el que principalmente se favoreció con Megane Super, bueno, tenían un acuerdo de patrocinio, así que Fujiwara creó su propia empresa, Pro Wrestling Fujiwara Gumi, con Minoru Suzuki. Y luego Nobuhiko Takada vino con su UWFI, Union of Wrestling Forces International, y la cuarta parte sería SWS, que intentó contactar con algunos talentos. No pudo con todo, pero bueno, hizo valer su acuerdo de patrocinio con Fujiwara Gumi. Más adelante veremos cómo esa alianza vino con SWS. Pero básicamente Tanaka tenía todo preparado en 1989. Tenía dinero, tenía la idea, tenía ciertos acuerdos y tenía que empezar a responder preguntas. ¿Cómo empiezas una empresa de Pro Wrestling? ¿Qué es lo fundamental para una empresa de Pro Wrestling? ¿Qué necesita? La respuesta debe ser obvia: luchadores. Para imponerse a el control que tenía New Japan y el Japan en el mercado, tenía que meter baza y ser la tercera opción lisa. Para ello necesitaba grandes estrellas para sustentar esta idea de proyecto. ¿Dónde estaban esas estrellas? ¿Dónde podías conseguir grandes estrellas para competir contra tus rivales? Obviamente esas estrellas estaban en ellos, en sus rivales. Ellos las habían hecho, las habían formado
Y uno de los mayores éxitos y fracasos de la historia de Megane Super y de Hachiro Tanaka es ese caballero don dinero. Si no tienes la empresa, la tienes que hacer con el resto de la competencia. Y el primer foco fue asegurar grandes nombres. Primero tentó a gente que habían trabajado en Estados Unidos, como Keiji Muto, Kazuo Sakurada y Kei Wakamatsu, que nos habían competido en otras empresas como en WWE, Stampede Wrestling o WCW. De estos tres nombres solamente firmaron a Sakurada y a Wakamatsu, pero Keiji Muto, intentaron con Keiji Muto, y quizá destaque, sorprenda, ¿no?, esta situación con Keiji Muto, uno de los tres mosqueteros. Efectivamente, Muto pretendía abandonar New Japan y estaba dispuesto a ello. No estaba muy contento con su situación en la empresa. Se le había cancelado su gran lucha de regreso a Japón en New Japan Super Fight, en el Dome. Y era un talento que había estado en excursión y que por lo tanto no estaba atado por contrato a New Japan. Tenía margen de negociar. Y Seiji Sakaguchi, uno de los talentos más importantes de la historia de New Japan y uno de los principales talentos de la empresa de Inoki, él era el líder de vestuario. Se cuentan muchas historias de sus enfados, tipos que siempre se preocupaba de proteger a sus chicos, llegando en algunas ocasiones a las manos, y era reconocido por su enfado y hasta dónde llegaba por proteger a los suyos. Sakaguchi se retiró en un show de New Japan el 23 de marzo de 1990 y tras ello un joven Muto se acercó, ramo en flores, y le felicitó por su carrera y luego le soltó la bomba. Iba a dejar New Japan a final de mes. Según se han comentado en distintas entrevistas, Sakaguchi entró en pura ira, fue corriendo tras bastidores, cogió teléfono, ring, llamó directamente a Hachiro Tanaka. A saber qué le dijo Sakaguchi cuando se andaba con chiquita, pero el movimiento fue bloqueado. Muto permaneció en New Japan y siguió adelante creciendo en New Japan, desarrollando una gran carrera. ¿Qué pasó? Tanaka se encontraba ahora sin un gran nombre, sin ese Muto, sin esa promesa de futuro. Y entonces, si en New Japan no lo conseguía, tenía que dirigir su mirada a All Japan. Para ello se fijó en alguien fundamental y la figura principal de SWS, el cual fue Genichiro Tenryu. Para quien no esté familiarizado con Tenryu, él empezó como luchador de sumo con cierto potencial en el negocio. Sin embargo, su oportunidad en el mundo del pro wrestling, su potencial estalló cuando Giant Baba lo recluta en 1976 y lo manda con los Funk a que siga formándose. Se convierte en uno de los talentos de presente y futuro de Sen Nihon, el orgullo All Japan. Tenryu protagonizó encuentros contra otros invasores, por ejemplo, gente que venían de New Japan como Riki Choshu y Yoshiaki Tatsu, y contra gente que venían de Japan Pro Wrestling, de la difunta Japan Pro Wrestling. Tenryu se estableció como figura principal, derrotando al mismo Jumbo Tsuruta por el campeonato Triple Corona, y siempre había mantenido una estética de un hombre anti-liderazgo. Era ese rebelde, ¿no?, ese espíritu de rebeldía. Y todas las cosas buenas llegaron a su fin. Es que Megane Super llamó a la puerta con maletín, con dinerito, y las cosas cambiaron. En 1990 All Japan estaba atravesando una buena época, recaudaban buena caja, tenían asistencias altas y seguían subiendo, no tanto como New Japan, pero así lo estaban haciendo bien. Pero Tenryu estaba descontento con la situación, con la directiva de Mitsu Mitsune y Giant Baba. Primero, Tenryu quería más reconocimiento, más importancia. La verdad que él trabajaba en eventos principales, pero claro, la empresa vendía bien, estuviera él o no, por lo cual la gente iba a ver All Japan, no iba a ver Tenryu. Segundo, otros proyectos como UWF y otras empresas con las influencias de lo que vendría a ser MMA estaban creciendo en el mundo del pro wrestling y él vio que era algo interesante y que era favorable a ello. Sin embargo, Giant Baba era el principal y mayor obstáculo para ello. A Baba no le gustaba ni una pizca
toda esa situación. Él pensaba que debía preservar su idea de lo que era el auténtico Pro Wrestling, la esencia, el espíritu. Para él lo que hacían UWF y New Japan, más similar a MMA, no era Pro Wrestling, por lo cual no le agradaba ni permitía que se adoptara ninguna de esas medidas en All Japan. Y tercero es que la tensión siguió en aumento. Tenryu quería ser la mayor estrella posible. Le planteó a Baba una guerra entre All Japan y New Japan, un enfrentamiento definitivo entre promociones, pero el telón de acero se mantenía entre ambas empresas, por lo cual era algo que no se podía dar. Pero las cosas estaban cambiando poco a poco, la verdad, y la idea no estaba demasiado alejada para lo que hicieron más tarde. Pero el caso es que no era algo que pasara, que estuviera en los planes, hasta que finalmente se dio en 1990. Pero bueno, el caso no estaba en los planes, y Tenryu fue cansándose poco a poco con All Japan. Y el 26 de abril de 1990, Giant Baba y Tenryu protagonizaron una larga discusión durante horas. Tenryu les puso a Baba todo lo que he comentado. Baba escuchó a su alumno y vio que estaba dispuesto a marcharse, vio que no podía hacer nada para que dejara la empresa, no podía detenerlo, y le dio el visto bueno. De una manera más o menos amigable terminaron y cerraron esto. ¿Qué pasa? Que rápidamente Tanaka y Megane Super ya tenían preparado su oferta y lo colocaron como consultor y representante con una gran paga. El 10 de mayo hacen presentación especial con conferencia de prensa a lo grande. Sale Hachiro Tanaka y sale Genichiro Tenryu y lo presentan. ¡Pum! Golpe de efecto. Giant Baba se enfada y promete que Tenryu no volverá a pisar All Japan mientras él siga con vida, mientras se pueda. Y efectivamente sucedió que Tenryu no pudo volver a All Japan hasta después del fallecimiento ya en Baba. Pero bueno, ya entraremos en eso. Según los detalles de algunas revistas, lo que se le había ofrecido a Tenryu era algo mucho mayor a lo que se ofrecía en New Japan y All Japan. La estimación es que era el talento más pagado de lo que duró SWS. Se le comparó con la estrella del béisbol de la época, el cual era Hiromitsu Ochiai, era estrella de Chunichi Dragons. ¿Por qué era importante compararlo con él? Básicamente porque cobraba millonadas. Aquí se compara hoy en día con Cristiano Ronaldo o Messi. Eso era Ochiai era el Cristiano Ronaldo, el Messi de la época. El béisbol se cobraba una pasta gansa, era muy famoso, tenía mucha fama en esa época, y Tenryu se convirtió de pronto, pum, noche a mañana, en una gran estrella. En general los sueldos eran desorbitados, incluso algunos de bajo nivel, pero bueno, cosas del dinero, ¿no? Megane Super. Cuando Tenryu fue presentado como representante de Megane Super, eso, Baba se enfadó, muchos se enfadaron, y el caso es que, bueno, Tenryu después se arrepintió en el funeral de Baba, todo esto, etcétera. La llegada de Tenryu supuso un éxodo de talento, la primera gran fuga de gente de All Japan hacia el barco Hachiro Tanaka. Durante los siguientes meses se pudo ver la salida de otros talentos como Yoshiaki Yatsu, Sunji Takano, The Great Kabuki, el cual se convirtió en Booker. De todos los nombres que voy a comentar ahora, creo que The Great Kabuki y Genichiro Tenryu son con los que os tenéis que quedar. Hiromichi Fuyuki, que también se ha conocido como Samson Fuyuki o Kodo Fuyuki. Shinichi Nakano, Tatsumi Kitahara, Masaori Hara, Isao Takagi, y el árbitro Reshus 1, en aquella época no iba por el nombre de Reshus. También estaba Nagasaki Kendo y Goro Tsurumi, que trabajaban en All Japan como agentes libres. Y de New Japan teníamos a George Nakano, Naoki Sano,
Koji Kitao, que bueno, ya comentaré más tarde de él, y rookies como Hisaka Tsuya y Akira Kitayama. El mismo Tenryu comentó años más tarde que le ofreció también un puesto en SWS a Mitsuharu Misawa. Le ofreció el doble de lo que le pagara All Japan, le ofreció un puesto muy buen pagado, con buena presencia. La respuesta de Misawa es que él estaba contento con su situación actual. Al fin y al cabo estaba empezando su carrera y tomó la mejor decisión. Sin él habría cambiado mucho el panorama de Japón, de All Japan y Noah. Por lo tanto, teníamos a todos estos talentos que habían dado el salto y intentó también conseguir a gente de UWF. El caso es que tenía un vestuario diverso. SWF se plantó con un vestuario diverso de diferentes estilos y tenía el lema, una declaración de intenciones, straight and strong, básicamente mantenerse con distintos estilos y mantenerse eso, strong, fuerte, mezclar un poco las dos almas que tenía la empresa, entre por un pro wrestling más enfocado en historia y un pro wrestling más enfocado en lo deportivo, y establecieron 3 grupos diferenciados, un sistema parecido a era una adaptación del sistema Heya el Sumo con 3 grupos. Revolution, liderado por Genichiro Tenryu, Paraistra por George Takano, y Geki Dojo Geki lo podréis leer también, de Ichinoshi Keiwai Wakamatsu. Además, SWS siguió adelante, consiguió un contrato televisivo importante. Bueno, al principio se mantenía emitiéndose en TV Tokyo en los primeros shows, pero consiguió un contrato importante más adelante con Wow, así se llama la cadena que lo voy a hacer. Consiguió un contrato con Wow, lo cual fue muy importante porque para la época y debido a cierto escándalo en New Japan, pocas televisiones querían tener contenido de pro wrestling, no en máxima audiencia, pero contenido de pro wrestling en general. Ya no podían hacer a máxima audiencia, pero contenido de pro wrestling era complicado, y bueno, aseguraron un acuerdo con Wow, el cual era una importante cadena televisiva de pago, creo que la primera. Bueno, podía emitirse una vez al mes y contaban con gente mediática y joven para retransmitir el show de cara hacia generaciones jóvenes. Y bueno, ese acuerdo llegó al año siguiente, 1991, el 30 de marzo de 1991. Nosotros vamos por 1990. Y bueno, los fans y la prensa empezaron a recibir más la presencia de SWS. Se acuñó gracias a Grey Hisa el término de Money Purores, refiriéndose a una gran empresa que no tiene corazón y que todo se basa en el dinero, y vaya, sí, se fundamentó en el dinero. Bueno, ya estos temas comentaremos adelante, la percepción de la prensa, etcétera, y los líos que tuvo SWS. Pero aparte de los 3 grupos oficiales que había, quedaba lo que sería un cuarto grupo de manera no oficial, el acuerdo con el que llegaron junto a WWF. WWF buscaba un nuevo socio con quien aliarse en Japón, y bueno, esto va a ser otro inciso, ¿no? Perdón, pero es que toda esta parte de cómo se creó, y necesito este inciso para comentar un poco por encima la relación de WWF con Japón. Y es que el dirigente que tomó el mando de WWF en 1985 fue Vince McMahon. Su padre había fallecido un año antes, y Vince no estaba interesado en ese momento en buquear nada en Japón. Él quería extender el control por los territorios de Estados Unidos, enfocarse en su expansión, en su proyecto de expansión. Pero el caso es que hasta entonces había mantenido una relación durante casi 10 años junto con New Japan, mientras All Japan estaba aliado con NWA. New Japan y WWF trabajaron juntos para la emisión internacional, el duelo entre Inoki y Muhammad Ali, además de creación de títulos como el Campeonato Peso Junior o el título de artes marciales de Inoki.
También tuvieron la MSG Series con Inoki retando por el campeonato de WWF. Pero la situación cambió, dio un giro tras la salida de Hisashi Shima en 1983. New Japan quedó sin vínculos con WWF, ya que Shima era el que tenía relación con Vincent J. McMahon. Shima pudo establecer un breve acuerdo con WWF en UWF, cual duró un par de meses. Y finalmente, Shima acabó en All Japan. All Japan había acabado cansado de sus relaciones con NWA y WCW. Habían tenido una mala relación con Jim Herd, que era el que llevaba WCW. Poca cancelación, cancelaron talento de Japón y cancelaron talentos extranjeros a falta de pocos días para el show de All Japan. All Japan se distanció de las empresas, tenía Hisashi Shima y WWF resurgió un interés del mercado nipón. La empresa McMahon vio un periodo de boom en el país oriental y claro, veían buenos patrocinadores, veían bastante interés en un mercado y hicieron un estudio de viabilidad según entrevistas de gente del negocio. Hicieron un estudio de viabilidad para ver si podían establecerse en el mercado, uno de los 3 principales mercados del mundo del pro wrestling, y el estudio fue bastante contundente. Por ustedes solo no vais a poder entrar. Por lo tanto, McMahon siguió con la premisa que había establecido durante toda su carrera: vamos a fagocitar a lo que ya estuviera, vamos a intentar primero un acuerdo y cuando ya lo tengamos, comprar. Antes de intentar una compra, McMahon realizó una visita a Giant Baba en enero de 1990 durante un show que realizó All Japan en Korakuen Hall, y quiso encontrar en All Japan a un compañero perfecto, mientras que Baba quería también llamar más atención, quería llegar al Tokyo Dome, el cual se había abierto hacía un par de años, solamente se había visitado por New Japan UWF. McMahon quería que el acuerdo fuera lo más grande posible y tenía todavía cierta relación con New Japan y establecieron un acuerdo entre 3 partes. A la rueda de prensa asistieron Sakaguchi por parte de New Japan, Giant Baba por parte de All Japan y Vince McMahon, y se confirmó un show en el Tokyo Dome Wrestling Summit para marzo de 1990. Y esto fue un lío, esto fue fue tremendo. Sakaguchi no tragaba mucho a Vince y New Japan, en vez de cancelar su participación, se negaron a ningún tipo de lucha interpromocional, mientras Baba y McMahon tuvieron un tira y afloja con Vince tratando de controlar la situación, y tras mucho desacuerdo Wrestling Summit salió hacia adelante. El caso es que la relación entre All Japan y WWF duró poco más. Baba y Sakaguchi le vieron las orejas al lobo, alejaron sus productos del control que intentaba tener Vince McMahon sobre todo, y no comentó lo del control como algo, quiero decir, a Vince le ha funcionado, el tipo es alguien obseso por el control. Se salió en una entrevista, no me acuerdo qué contaba, que el mismo Vince odiaba estornudar porque no lo podía controlar, y siempre ha intentado controlar mucho sus productos, y al final, claro, obviamente hay gente que no quiere tanto control, y en este caso Giant Baba y Seiji Sakaguchi dijeron: vamos a intentar alejarnos de esto. Aún así, Baba, por lo que se comenta, Vince tenía cierta apreciación por Baba, le gustaba lo que estaba haciendo, pero tenían diferencias de ideas. Entonces, SWS tenía sus talentos, tenía dinero, WWF buscaba un socio en Japón con posibilidad de adquirirlo, y 1 más 1 igual a 2, y firmaron un acuerdo de exclusividad por 2 años en principio. Lástima que SWS no durara tanto tiempo. Un acuerdo que era de exclusividad, el cual permitía que luchadores llegaran de Estados Unidos a Japón y también de SWS a Estados Unidos.
WrestleMania 7 contó con una lucha de gente de SWS. Koji Kitao y Genichiro Tenryu se enfrentaron a Demolition. Y el acuerdo se presentó un 20 de noviembre de 1990. Posteriormente también consiguieron un acuerdo con Pro Wrestling Fujiwara Gumi. Ya he comentado antes que Megane Super era patrocinador, por lo tanto se facilitó ese acuerdo. Y con Universal Lucha Libre de Gran Hamada, el 13 de marzo de 1991, el mismo día se alcanzó un acuerdo triangular. Y bueno, así se reforzaba. Me he adelantado un poco con lo de Fujiwara Gumi y Universal Lucha Libre, pero básicamente colaboraron con esas empresas más adelante. El caso, seguimos ya cuando empieza SWS con sus primeros shows. El 29 de septiembre de 1990 presenta en Fukui, la ciudad natal de Tenryu, su primer show, cual era un poco pre-presentación, pre-estreno. Fue un torneo de una noche entre talentos de 8 grupos que terminó con victoria de George Takano frente a Naoki Sano, un enfrentamiento entre talentos de palestra. Sin embargo, empezaron de manera oficial 19 y 18 de octubre desde el Yokohama Arena, otra arena importante. Los shows empezaron a ir bien hasta 1990, hasta final de 1990, pero se empezaron a divisar primeros problemas. Estos problemas se alargaron hasta final de 1990. Con esto cerraríamos la etapa de 1990. Pero bueno, se extenderían más allá. Primero y más importante, enlazando con todo el tema de WWF a partir de diciembre de 1990, que empezaron a trabajar con ellos. Las estrellas que empezaron a mandar al principio eran del calibre de Jeff Jarrett, The Bushwhackers, Brooklyn Brawler, The Rockers o Todd DiBiase, los cuales de hecho así un poco a la presentación antigua. Estos talentos no eran tan reconocidos para el público nipón, a pesar de que algunos contaban con experiencia previa allí. Habían trabajado en Japón, como DiBiase, King Haku, Bob Orton Jr. o Tito Santana, pero la gente no conectaba con ellos y hacía lucir un poco más la SWS. No eran esos big names que esperaban de la época, salvo alguno que otro. Y bueno, estos talentos no se les puede reprochar nada, ¿no? El caso es que iban a ese país, iban a Japón, y se lo tomaban menos que un par como vacaciones. Iban un par de giras, recibían una buena paga, luego de vuelta a Estados Unidos a continuar con los shows de WWF y como si nada. Tampoco querían matarse demasiado, teniendo en cuenta que tenían que volver a hacerse mucho daño en Estados Unidos, y no querían dejarse la piel en Japón cuando no conseguían reacción del público. Por ciertas circunstancias era imposible que lo consiguieran. También había una desconexión de estilo, de tonalidad con estos luchadores, ya que te veía los talentos japoneses trabajando de una manera más intensa, y sin todo ese drama, despliegue teatral de WWF, lo que me gusta conocer como la parafernalia esa de WWF. El caso es que estos luchadores de WWF eran menos que caricaturas. Eran Bushwhackers, era Brooklyn Brawler, eran The Rockers. El personaje primaba sobre el que podían hacer el ring. No es que no tuvieran capacidades, pero es que el personaje era lo importante sobre ellos y sobre lo que podían hacer en la lucha. Y claro, así no podían conectar con cómo el público estaba consumiendo pro wrestling en Japón. También a SWS le faltó y no podían crear estrellas aparte de las que habían comprado. El foco de la empresa no fue nunca el de generar grandes nombres y nunca le dieron prioridad, a pesar de que en 1991 empezaron con varias pruebas de acceso, reclutaron un par de talentos y a finales de 1991 establecieron el dojo principal. Pero mientras, gente como George Takano, su plenitud en los 90 con 32 años, tenía su momento, lucía bien y tenía buenos encuentros interpromocionales, tenía cierto foco, pero la gente no conectaba demasiado con él. Había otros que tenían más presencia, terminaban imponiéndose. Y es que comparándose, todos estaban bajo la sombra de Tenryu,
Aparte del pocos pudieron beneficiarse o verse mejor en AWS. Tenryu opacaba todo. Y también estaban marcando números correctos de asistencia, pero no especialmente bueno. Había arrancado bien, hacían pocos shows los 2 primeros meses. A partir de diciembre de 1990 arrancaron con 4 al mes. Y recordemos que los números son paper, son engordados, no son muy fiables, ya que todo el mundo en Japón quería hacer lleno. Un lleno vende más en publicidad, interesa más a la gente. ¿Por qué va la gente a ver ese show? Porque está lleno hasta la bandera. El caso es que no eran números reales. Básicamente lo que hacen, pero no solamente AWS, lo hacen muchas empresas, lo han hecho durante mucho tiempo. New Japan, All Japan, cualquier empresa de Japón lo ha hecho y lo siguen haciendo algunas. Y te ofrecen un número de, si por ejemplo el Korakuen el máximo son 2.000 personas, entran 1.800, dicen que han vendido luego de segunda mano, han vendido o han regalado entradas hasta rellenar esas 200 que les quedaban para llegar a 2.000 y pum, se ha completado el aforo, perfecto. Esos números de Japón nunca han sido muy fiables. Gente que trabajaron en AWS confirmaron en entrevistas o comentaron que hacían números correctos, pero les costaba llenar recintos más pequeños, sobre todo la zona de Tokio, la daban por perdida. Básicamente el aficionado tenía estrellas y cosas muy importantes que ver, cosas con las que habían crecido como New Japan o All Japan, y no estaban tan mal vistas, no tenían una percepción como Monipur Oreso. Ya comentaremos un poquito más tarde, perdonad que diga mucho, ya comentaremos, pero es que voy por partes y tengo después una parte de la que hablar sobre la relación de AWS con la prensa. Y bueno, AWS había establecido una tónica entre las 3 agrupaciones, las cuales tenían que ser tratadas en principio de una manera equitativa, pero no fue el caso, ya que Revolution, el grupo de Tenryu, obtuvo mayor publicidad. Al principio Paraitra recibió bastante apoyo, al igual que Gekidojo, pero terminó imponiéndose Revolution por distintos factores. Si repasamos los cargos de la época en este momento, Tenryu era el dueño de Revolution, jefe de junta de empresa, asociación de luchadores, y bueno, posteriormente terminaría siendo director y presidente, pero bueno, eso adelantarnos por el momento. Greg Kabuki era el booker principal de la empresa, mientras en el Gekidojo tenías a Ichinose Wakamatsu, que era gestor de la asociación de luchadores, vicepresidente de la misma y parte de la junta empresarial, y en Paraitra no había nadie así con cargos importantes, así que ¿notáis algo en la diferencia de cargo? Así estaba roto la división, el reparto de importancia y de potencial. Revolution, más bien Kabuki, empezaron a buquear más puertas para adentro, dándole más relevancia a Tenryu, el cual era el main attraction, era por el que todo el mundo iba a ver AWS. Mientras gente en los otros grupos, en Paraitra y Gekidojo, crecían con un poquito más de envidia y enfado por ver ese trato de preferencial que tenían los miembros de Revolution. Algunos talentos se enfadaron con el grupo de Tenryu y se quejaron a Hachiro Tanaka, fuera a su oficina. Esto provocó que durante algunos shows Revolution no fuera el evento principal. Además, gente de Paraitra y Gekidojo tenían miedo y se negaban en ocasiones a participar en la lucha inicial de los shows por miedo a que Kabuki los dejara ahí plantados solamente en luchas iniciales. Pero bueno, Kabuki participaba mucho en esas luchas iniciales. Y también otras situaciones que la empresa tardó en crear un dojo principal. Y es que cada grupo tenía su propio dojo separado y no era sostenible mantenerlo. Se estaba fabricando uno central, en el cual consiguió en desarrollo, y mientras en cada uno de los dojos se desarrollaba programas de desarrollo de recursos humanos y trabajo comunitario, como el que, por ejemplo, eso lo han mantenido durante mucho tiempo distintas empresas de Japón. Por ejemplo, en Sendai podéis ver
Sendai Girls actualmente podéis ver cómo las luchadoras participan con los agricultores locales, y el retraso del dojo principal en SWS provocó que se inaugurara en 1991, el 13 de septiembre de 1991. Casi un año más tarde de la inauguración de la empresa, se situó en Yurigaoka, en la prefectura de Kanagawa, una construcción de 700 millones de yenes, y Revolution, como no, recibió mejor trato. Pero contando un poco del futuro. En el caso, estábamos cierre de 1990, que no había sido un comienzo muy potente, pero tenía cierto potencial. 1991 empezó de la peor manera, lastraban estos primeros problemillas y dieron su primer despido Isao Takagi, el cual se ausentó de manera injustificada un par de shows, y nada, SWS lo decidió por despedirlo. Y también entraron en un mal momento, y es que SWS le envió una carta a Weekly Pro para que dejaran de publicar sobre ello a partir del 14 de febrero de 1991. Aquí enlazo con eso que estaba comentando sobre la visión de la empresa, y es que Weekly Pro Wrestling Shunkan Puroresu es una de las publicaciones más importantes de Japón sobre Pro Wrestling. El editor en jefe en aquel momento, reconocido como Tarzan Yamamoto, vio a Hachiro Tanaka como alguien que priorizaba el sacar beneficios, pagaba grandes sumas de dinero a los talentos y no ofrecía nada distinto. Yamamoto era un líder de opinión, un tipo con mucho carisma, y que muchos lectores creían en su visión y le pedían las cosas como él. Yamamoto ponía a SWS como algo malvado y a los luchadores que se iban como traidores. Y claro, Tenryu, cara pública de SWS, era visto así, y la empresa, claro, la visión pública no era la mejor, lo cual se tradujo luego en ese impacto sobre la entrada que tuvieron. Y bueno, también Yamamoto estaba enfadado con Weekly Go, que otra revista, porque habían conseguido la exclusiva salida de Tenryu antes que él. Distintas cosas de Tarzan Yamamoto. Al principio Yamamoto asistió a los shows y los cubrió de manera normal, de SWS. Pasado tararería, ha durado esto, me ha gustado tarará, las fotos por aquí, por allá, pam, y hacía sus coberturas. Pero empezó a hacer comentarios en ella, diciendo que, Tenryu All Japan no se siente como el Tenryu All Japan no está en SWS, en SWS no se siente igual. Moni Puroresu, y que va a haber más críticas. Vaya se aumentó las críticas. SWS no caló bien esta publicidad negativa. Tenryu comentó que sobre la crítica de Moni Puroresu dijo que obviamente era lógico que hubiera dinero detrás de un proyecto empresarial, y la situación se estiró durante los siguientes meses con problemas en la publicación. Me adelanto acontecimientos, pero básicamente SWS quería hacer un show en el Tokyo Dome, le envió un póster a Weekly Pro lo publicó, pero con errores de fecha, tapándole la palabra Dream a la boca de Tenryu, poniéndole, creo que era una mascarilla negra o algo así en la cara, en el póster. Modificaron el póster. SWS se quejó, obviamente, y Weekly Pro enviaron versión corregida, pero publicaron la mala. Le hicieron el girito, y Hachiro Tanaka se tomó esto como un acto de ofensa, de tremenda ofensa, de que el único objetivo que tenía era hundirlo. Y el 15 de febrero, traca, envía notificación a Weekly Pro para que cese informaciones sobre SWS, alegando que había tratado de establecer puentes con ellos, pero la habían llegado demasiado lejos. El mismo Tarzan Yamamoto se disculpó con los lectores y confirmó que las relaciones estaban rotas. Weekly Pro no volvió a publicar nada más de SWS. Curiosamente, unos años más tarde se confirmó que el mismo Yamamoto había recibido dinero de Giant Baba para atacar a SWS. Baba, que no perdonaba lo que le había sucedido a Tenryu, y no veía con buenos ojos la situación de SWS. Y entonces, un acto que quizá no encaja con la figura de Baba como ese tipo tan amable, pero viendo la situación de la época y que
la traición y el odio que estaba generando SWS, creo que puede encajar con la figura de Baba. No me encaja a mí del todo, pero bueno, es lo que se ha comentado con la situación. Aún así me creería que Yamamoto recibió dinero de All Japan tras las críticas que hacía. Y bueno, como había comentado, Hachiro Tanaka quería hacer un show en el Tokyo Dome. Él quería hacer el recinto más grande. ¿Dónde va la competencia? Al Dome. Nosotros también. Y sobra decir que los consejeros le dijeron: no lo hagas, por favor, no los hagas. Le costaba llenar gente en otro sitio y mucho menos el Dome. Pero Tanaka, bueno, él era Mr. Dinero, él no veía problemas. Si no se atrae gente es porque no tenemos grandes nombres. ¿Cómo se consigue? Paga. Llamemos a gente potente. Indispensable en este momento contar con WWF. Gran parte del dinero de Tanaka se iba más a Tenryu y a los grandes nombres de WWF que a la gente de SWS, los cuales veían como enfado, como la gente de WWF tenían peor rendimiento y se llevaba más dinero. Pero estas eran cosas que se iban acumulando ahí en la gente de Paraistra y de Gekidoyo. Y Hachiro Tanaka siempre había querido hacer el Dome y necesitaba esos grandes nombres, big names, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, los Rock Warriors. Tanaka estaba tan convencido en su criatura, en su visión de dinero, que qué demonio, puso a cartelera para un 30 de marzo, cerca de Golden Week y como previa a la primavera. El problema es el Dome había tenido 9 días antes un evento de New Japan con WCW, Starrcade 91, el 21 de marzo, y 6 días más tarde era WrestleMania 7. Obviamente quizá no era la mejor época para encajar tu primer Grand Dome y con poco tiempo de preparación, tanto para gente de WWF como para gente de SWS. La presencia de WWF en este show, que se llamó WrestleFest, fue grande. Habían 10 encuentros con talento de WWF y 3 luchas exclusivas de WWF. El problema es que parecía que Straight and Strong, que era la promesa de estilo que iba a implementar SWS, era sustituido por Money. La gente quería ver esas grandes luchas. Bueno, la gente no quería ver tantas grandes luchas, pero llamaba la atención algunos nombres. Había encuentros con los que no encajaron bien. Por ejemplo, Kerry Von Erich y Kurt Hennig, Mr. Perfect, tuvieron un duelo por el campeonato intercontinental que terminó en descalificación, con Von Erich reteniendo el título, Hennig celebrando, y la gente se preguntaba por qué diablos estaba celebrando, qué estaba pasando, porque esos finales no solían darse en la época en Japón. Otra de las estrellas que SWS también quería potenciar para el show era Koji Kitao. Koji Kitao era un sumotori que había llegado al rango de Yokozuna, el rango más alto del sumo, a los 22 años, y sin haber ganado ningún torneo importante. Tras su debut, sus actuaciones no fueron muy buenas, según se comentaba, y lo importante es que tenía problemas de actitud. Varios Tsukebito, luchadores jóvenes a su cargo, se negaron a trabajar con él tras haber castigado físicamente a alguno de ellos, supuestamente. Y en diciembre de 87 tuvo una discusión con el jefe de su grupo, Tatsunami, le pateó a él y lanzó a su esposa presuntamente contra una puerta, y tras ello fue expulsado sin ceremonia del rango de Yokozuna. Y bueno, eso, era alguien que tenía problemas con la autoridad, con los altos cargos. Tras terminar su carrera en el sumo, empezó a entrenar en el dojo de New Japan en 1990, pero no duró mucho, y básicamente se enfrentó a Riki Choshu. Y Kitao, eso, no era alguien que se cortara diciendo cosas, y al parecer profirió insultos racistas, ya que Choshu era coreano. Y bueno, también el tema de que Choshu tampoco es que fuese el tipo más suave, así que a saber cómo acabó la situación. Pero bueno, lo echaron de New Japan y ahí llega SWS. Kitao ya había sido contactado, ya que le interesaba a alguien como él, alguien polémico, llamar la atención. ¿Qué demonios? Había sido Yokozuna y podía intentar hacer algo con él. Además, Kitao tenía cierta admiración por Tenryu, quien tuvo una situación similar, tuvo que dejar el sumo por un escándalo.
Y bueno, ambos conectaron, empezaron una amistad, lo cual aseguró que Kitao empezara en SWS. Y bueno, seguía trabajando en SWS y se pasó 3 pueblos con algunos incidentes tras bastidores. Pero claro, como era amigo de Tenryu, pasaba. El caso que en WrestleFest se enfrentaba contra John Tenta, más conocido como Earthquake en WWF. Tenta había tenido un pasado en Japón, había sido su motor durante un año, no había logrado ni de lejos el mismo éxito que Kitao, y su carrera fueron básicamente derrotas. Luego se fue a WWF, al Pro Wrestling, y allí encontró más éxito como Earthquake. Este encuentro en el Dome no tuvo demasiado, pero sí cosas que le tocaron la moral a Kitao, que llevó algo más tarde. Hablaré de ello más tarde. Tenta ganó este duelo. La gente abucheó a Kitao, aplaudió a Tenta, más por las reputaciones que por lo que estaban haciendo el ring. Y Kitao se frustró mucho con cómo estaban viendo la lucha a la gente y con que Tenta le tuviera que derrotar a él en este encuentro. El main event de WrestleFest sí que fue interesante. Road Warriors se enfrentaban a la dupla de Tenryu y Hogan. Road Warriors, uno de esos equipos que triunfaban donde pisaran, con gran presencia física. Habían estado anteriormente en All Japan y fueron presentados, bueno, como monstruos que llegaban tras impactar un meteorito en la Tierra, más o menos. Es la aproximación que puedo hacer. No bromeo, podéis verlo en YouTube. El caso, se enfrentaban a Tenryu y Hogan y la gente lo recibió bien, las dos figuras más importantes de cada empresa, Tenryu y Hogan. Y los Warriors ganaron por cuenta de fuera. Luego Tenryu y Hogan les atacaron tras la lucha. La gente se fue confusa pero contenta a casa. Vieron un duelo importante y vieron cosas interesantes y cosas que, vamos, parecían más cercanos al estilo de empresa. 2 días más tarde hicieron un evento, Wrestle Dream, el 1 de abril en Osaka, y aquí se vino el pipostio, aquí se vino el lío monumental. El show fue en el Kobe World Hall, a medio llenar, con una cartera con Hogan defendiendo el campeonato de WWF contra Yoshiki Yatsu, y Tenryu contra Savage, y Randy Savage, y George Takano contra Bret Hart, el cual Takano derrotó al canadiense. Pero lo que se robó el show fue John Tenta contra Koji Kitao, y el motivo no fue bueno, fue por una polémica. Kitao estaba enfadado tras haber perdido contra Tenta, alguien que no había estado en el sumo y no había logrado las cosas como él. Kitao lo veía como alguien de rango inferior y no entendía por qué tenía que perder ni vender nada de lo que le hiciera Tenta. Había mala baba entre ellos también. Tenta también tenía temperamento, y se comenta que Kabuki, al cual le encantaba el lío, empezó a meter baza a favor de Tenta, empezó a tensar la relación, empezó ahí a meter mierda, y Kabuki le comentó a Tenta que si Kitao se salía de lo que debía pasar en la lucha, que hiciera lo que debiera. Básicamente le dio carta blanca para que fueran a shoot, para que dejaran de un lado lo que pasara en el ring, para pasar directamente a pelea fuera de lo preestablecido en el rally. La lucha empezó de una manera normal, pero las cosas se empezaron a torcer. Kitao sale del ring, agarra a mesa de comentarista y la lanza contra las cuerdas. Vuelve, Tenta lanza una bofetada y Kitao ahí ya se enfada, no vende nada de lo que hace Tenta. Canadiense, Tenta se enfada y le grita: "Oh, esto es pro wrestling". Y bueno, Kitao intenta estrangular a Tenta, el árbitro se para. Kitao decide no hacer nada más, intenta clavarle el pulgar en los ojos a Tenta. El árbitro intenta mediar y al final Kitao lo empuja y aprovecha esta situación para provocar el árbitro para llamar a la descalificación, porque la cosa se estaba yendo de madre y no estaban tanto agrediéndose como meneándosela, como ver quién la tiene más grande. Era un momento así
Pero bueno, después sí fue más tema de agresión y parecía que podía explotar la situación, pero a lo mejor vino tras esta situación. Y es que Kitao salió al ring, tenía los ánimos subidos, cogió micro y gritó: todo esto es falso, os gusta esta mierda falsa, no es más que un fraude, estáis viendo un combate falso. La directiva de SWS rápidamente quitaron el micrófono, intentaron callarlo y claro, el público estaba esa cierta complacencia, ¿no? De que esto está guionizado, quizá no es tan real, pero ver a alguien directamente en el negocio y decirte esto es falso es algo que rompe contra toda la norma de pro wrestling, y la directiva de SWS se llevó un disgusto muy grande y en esta ocasión Tenryu no pudo protegerlo. Kitao fue multado con 500.000 yenes, lo cual era una gran cantidad para la época, y Kitao respondió dimitiendo y se alejó de la vida pública durante un año. Posteriormente regresaría con UWFI y con War para continuar su carrera, y mucho no estuvo que durar el enfado, ya que en el 96 en War hubo un duelo entre Tenta y Kitao en el Ryogoku. A SWS le hizo flaco favor esta polémica, ya tenían mala percepción el público y ahora esto le hizo ver como inestable, como que el vestuario estaba a punto de estallar, y es que realmente estaba a punto de estallar, a pesar de que Kitao puso su dimisión en la mesa, fue despedido el 4 de abril. Para evitar situaciones así, Yoshiki Yatsu, Geki Dojo y Don Arakawa de Paraistra fueron nombrados como asistente de buqueo para intentar avisar situaciones, pero la realidad es que Kabuki y Tenta, que fueron los otros culpables de la situación, se fueron de rosita. Para demostrar un poco el intento de unión, ¿no?, entre el grupo en SWS, Tenryu de Revolution y George Takano de Paraistra, básicamente era eso, un intento de mantener a gente de ambos grupos, intentando ser esa unión contra algunos invasores. Y es que SWS siguió tirando de gente de WWF que tenía disponible, como Demolition y Tito Santana, mientras se apoyaban en Fujiwara Gumi, en Fujiwara, para traer gente como Masakatsu Funaki y Minoru Suzuki. Sin embargo, a la empresa le iba costando poco a poco atraer a más público, pero seguían manteniendo cosas interesantes como King Haku y Randy Savage contra Tenryu y George Takano, o el show del 7 de junio del 91 con King Haku y Yoshiaki Yatsu contra Genichiro Tenryu y Randy Savage. SWS llegaba un poquito a medio fuego a finales del 91, tuvo su show de Battle Hall 4 en Korakuen, que tampoco consiguió enganchar a pesar de tener encuentros entretenidos por equipo. Siguieron sin poder desarrollar ninguna gran trama ni nada que enganchara a gente más de el atractivo casual de sus carteleras, los cuales estaban centradas casi siempre en Tenryu. Y el 19 de julio Hachiro Tanaka hace un movimiento importante, que renuncia a la presidencia de SWS. Tanaka seguía controlando el cotarro, seguía siendo el dueño de la empresa, pero había demasiados problemas con los trabajadores, demasiado. Él no quería tratar con talento que se quejaran, como lo que sucedió con el tema de Paraistra y el Geki Dojo unos meses antes. Necesitaba alguien que se pudiera encargar de esas cosas que eran un poquito más engorrosas, y para ello contó con que la cara, el único que podía unir a SWS y hacerse cargo de eso, Genichiro Tenryu, asume la presidencia y viene a ser, gracias coche, lo que viene a ser un chivo expiatorio. Explicaré un poco más sobre esto, pero bueno, a lo que viene el caso es que el 30 de octubre se da una de las luchas más importantes de la historia de SWS. George Takano, el líder de Paraistra, se enfrenta contra Genichiro Tenryu, líder de Revolution, mano a mano, 1-1, lucha individual, y Tenryu gana el duelo. Mientras ambos grupos tratan de coexistir, están intentando
bueno, no nos gustamos, pero bueno, vamos a tirar del carro adelante, vamos a hacer que SWE siga. Tras la lucha, los talentos de cada grupo recibieron a cada uno de sus líderes con cánticos para demostrar que había unidad en su grupo, que Revolution estaba unido y que Palaistra también estaban en sintonía. Y Tenryu admitió tras el duelo que el sistema de ella era algo que hacía único a SWS y que juntos todo el grupo podían conseguir que mejorara la compañía. El 14 de octubre llegaron a un acuerdo con MLL o CMLL posteriormente para la participación de Yoshihiro Asai, Último Dragón, el cual debutaría un poquito más tarde, pero bueno, llegaron a ese acuerdo. Y con todo este percal llegamos al siguiente show decisivo para el futuro SWS Super Wrestle el 12 de diciembre de 1991. SWS tiró de todo para su show. Fujiwara Gumi contó con presencia, con Fujiwara, Suzuki y Funaki ganando sus luchas. MLL permitió que estuviera Último Dragón, el cual había dado salto y bueno, tuvo un encuentro entretenido contra Jerry Estrada, un choque de estilo, agilidad. Era algo diferente a lo que se había visto, por ejemplo, con gente de Fujiwara Gumi. Era algo más ágil y creo recordar que la primera lucha como enmascarado, como Último Dragón, tras haber trabajado como Yoshihiro Asai, no estoy muy seguro, pero bueno, lo comento igualmente. Creo que sí. Ahí. Bueno, creo que sí. El 90% seguro de que sí. Disculparme este único momento así. WWF, como no, tenía su participación, tenía duelos exclusivos: Ted DiBiase versus Kerry Von Erich, con interferencia de Sensational Sherry. Legion of Doom retuvieron los campeonatos por pareja de WWF contra Natural Disasters. Y bueno, SWS también definió a su primer único campeón individual en su historia, el cual fue el título de peso ligero. Naoki Sano, quien tuviera la primera lucha en el Tokyo Dome de la historia junto a New Japan, fue el hombre elegido. La empresa le había estado dando un buqueo fuerte, había estado potenciando para colocarlo como alguien importante, y frente a él tenía a alguien de WWF, Ricky Martel, el cual era heel, y crearon una tónica bastante entretenida. Martel ya había trabajado en Japan, sabía un poco cómo manejar al público, y mientras Sano intentaba acabar con él sabía cómo mover un poco, generar un poquito más de atención. Y el caso es que fue bastante, generó algo en el público, llamó un poquito más la atención. Sano se hizo con el título y sería el campeón hasta el final de SWS unos meses más tarde. Y es que SWS le importaban más los títulos ajenos de WWF que los propios. Se defendieron el campeonato de WWF, el campeonato intercontinental, los campeonatos por pareja, como pasó en este show. Todos se defendieron al menos una vez en los shows de SWS, pero bueno, y se le daba más importancia que los campeonatos de SWS. Este primer campeón, Naoki Sano, bueno, tendría un reinado interesante en 1992. Y el combate principal de de Super Wrestle, era el choque de tren definitivo. Hulk Hogan por WWF contra cara indiscutible de SWS, Kenichiro Tenryu. Ambos era un choque de babyface. El público estalló con la lucha. Hogan se le pudo ver más desenvuelto, más mostrando repertorio más fuera de habitual, intentando hacer hasta armbars, intentando hacer cositas así más o menos interesantes. Tenryu destrozó a Hogan durante parte del encuentro hasta que el americano se enfada, consigue un Axe Bomber. Tenryu sale de la cuenta en un gran momento, y tras 17 minutos de encuentro, 2 X-Bomber más de Hogan consiguen que Tenryu caiga para la cuenta de 3. Y el problema es que, bueno, la lucha dejó anécdota, no problema, pero la gente esperaba, se generó en los últimos días previos a la lucha la idea de que Tenryu podía ganar. Y bueno, básicamente
lo que empezó a darse es que la idea era, no, bueno, Tenryu gana, puede llevar a una lucha por el campeonato de WWF, Hogan lo gana y entonces defiende un super encuentro en el Dome. Entonces, claro, 1-1, cada uno con una victoria para cada uno. Y podía haber dado un super encuentro, wow, una lucha que podría haber batido todos los récords. Era una buena idea. Habían tenido muy buena aceptación en Super Wrestling. En Super Wrestle, y bueno, habría mejorado mucho la popularidad de SWS, los cuales necesitaban desesperadamente algo así, pero era Hogan, así que la idea de Hogan así perdiendo era imposible. La prensa nipona apretó los días antes de Super Wrestle para hacer ver que era posible y lógico una victoria de Tenryu. Hogan había llegado tarde al show, ya que cogió el último vuelo de Florida disponible. Su padre estaba enfermo, entonces eso provocó ese retraso, mientras Kabuki ojo a los pájaros de Kabuki, lo avistado, los astutos, como buen booker, le dijo a los reporteros de confianza que tenía que la lucha se había acordado con WWF, iba a ser victoria de Tenryu. Les dio detalles de cuánto iba a durar el encuentro, cómo terminaba, y bueno, así podían terminar los reportes y lo tenían listo para edición matutina de los periódicos de revistas. Llegaban a tiempo, todo perfecto. Tenryu Hogan, evento principal, casi 20 minutos, termina la chanta. Casi más de 100 reporteros de Japón cubriendo el evento. Así no les daba tiempo de terminar las crónicas, a no ser que conocieran el final. Muchos estaban llamando por teléfono, enviando fases, y de pronto Hogan derrota a Tenryu. Y se comenta, cual me hace mucha gracia imaginármelo, que todo esto causó una histeria masiva en la sala de prensa, con todo intentando cambiar, intentando corregir los reportes a última hora para poder enviarlo. El show, este último show, el Dome, con su más y su menos, parecía una corrección de rumbo. Daban cosas interesantes, nuevas direcciones, y mantenían ese estilo híbrido. Daban cabida a varios tipos de pro wrestling. El problema es que llegaba tras pérdida de dinero, la burbuja económica empezaba a colapsar y SWS empezaba a amasar una enorme deuda, y Megane Super empezaba a mirar con ojos de esto empieza a irse mal. Como he dicho, Hachiro Tanaka dejó la presidencia, y como buen empresario le pasó el marrón de las responsabilidades a otros, a Tenryu. Tenryu siempre había sido considerado el rebelde, siempre había sido esa figura, ¿no?, que se enfrenta a autoridad, y había pasado a ser de pronto el jefe de oficina, un puesto que no le encajaba. Y los siguientes meses los pasó despachando a gente. Tanaka le decía a Tenryu que debían reestructurar la empresa, y Tenryu le decía, bueno, quién tenía, y Tenryu, bueno, le comentaba a Tenryu quiénes debían ser despedidos. Tenryu se lo comunicaba a los luchadores, los cuales se enfadaban, pasaban a la oficina de Tanaka. Tanaka les daba el discursito bueno, les deseaba lo mejor en su futuro negocio, y mientras Tenryu quedaba como el malo de la película, Tenryu al menos lo sentía así, quedaba mal, él era el poli malo, mientras que Tanaka era el poli bueno. Entonces era un poco ese cambio de situación. Ahora, en 1992, SWS pasó los siguientes meses formando equipos para nuevos campeonatos por pareja que iban a hacer, mientras Sano defendía el campeonato peso ligero lo defendió contra los siguientes luchadores. Estas fueron las únicas defensas que tuvo el título, contra Marty Jannetty, Chavo Guerrero Sr. y Ricky Martel. Pero como ya digo, los campeonatos nunca fueron el foco, la importancia de la empresa. Ante la falta de gente, SWS seguía buqueando a King Haku con Yoshiki Yatsu. Ya habían trabajado bastante tiempo, Yatsu del Geki Dojo, y la empresa empezaba a perder impulso. Realizó el 14 de febrero un torneo por los campeonatos inaugurales por pareja de SWS. Se enfrentaban, los equipos eran Davey Boy Smith y Marty Jannetty, Gerichiro Tenryu y Ashura Hara de Revolution, King Haku y Yoshiki Yatsu, con la mezcla esta que hicieron, y una mezcla también entre Revolution y Geki Dojo, entre Tatsumi Kitahara y Shinichi Nakano. El equipo que se coronó fue Haku y Yatsu, quienes se mantuvieron con los títulos durante 2 meses para luego perderlos contra los hermanos Takano, George y Sunji de Paraestra. El grupo de Takano
Y bueno, también el Geki Dojo tenían problemas, esos problemas con Revolution, lo veían, aparte de la envidia, aparte de toda esta situación que se está creando, ¿no? Veían como tenían mejor trato que ellos, tenían más publicidad los talentos de Revolution, mejor trato, más publicidad, mejores buqueos, recibían más dinero, etcétera, etcétera. Y ahora, en la situación en la que estaba la empresa, los que estaban despidiendo eran talento de Paraistra, talento de Geki Dojo, y a los de Revolution no se les tocaba. Entonces, claro, esto ya llegó al punto de que iban viendo cómo Tenryu iba protegiendo a los suyos y cómo el buqueo de Great Kabuki hacia su amigo, y empezaron a generar más malestar. Los campeonatos por pareja de SWS cambiaron de manos en 2 ocasiones más. Básicamente el 16 hicieron varios shows juntos, varios shows pegados día a día. El 16 de abril lo ganaron los hermanos Takano, ganaron George y Sunji Takano. El 17 lo ganaron Natural Disasters, y el 18 volvieron a manos de Yatsu y de Kihaku. Por lo tanto, era como si no hubiese pasado nada en los últimos 2 días. Y ya no hubo más cambio de título, ya se quedaron hasta el final de la empresa a mediados del 92, ya se quedaron en manos de Yatsu y Haku. Mientras Tenryu sigue lo más alto y llegó a protagonizar una pequeña rivalidad con Ric Flair y un duelo de 2 a 3 caídas el 18 de abril del 92. Y para mayo la inestabilidad ya estaba en SWS, ya se había apoderado de todo. Great Kabuki dejó su puesto como head booker, como guionista principal de SWS, realizó una conferencia de prensa. Era más que un gesto para calmar un poco las aguas con Geki Dojo y con Paraistra, los cuales conoceremos a partir de ahora como la facción anti-Tenryu. Y básicamente era eso, para intentar relajar un poco la situación. Pasó a trabajar como agente libre, dejó su puesto en Revolution. Y nada, los que tomaron el mando para boquear fueron Takashi Ishikawa de Revolution junto a Goro Tsurumi de Geki Dojo. 14 de mayo del 92, sin embargo, Yoshiaki Yatsu realiza una conferencia de prensa de manera individual, lo cual era muy inusual, y más inusual fue lo que hizo. Él era en aquel momento representante de los luchadores y expuso sus quejas de manera pública, expuso los problemas de SWS de manera pública y rompió cualquier tipo de acuerdo entre Tenryu, entre los de Tenryu y los anti-Tenryu. Y fue básicamente el momento en el que crack, todo ya terminó de explotar. Y curiosamente el público, ese gran público al cual habían condicionado en contra de la empresa, en contra de Tenryu, el gran traidor, fue el que salió a defender a Tenryu, ya que normalmente no se hacen esas quejas así y no se dañan tanto a la empresa. El público empezó a ver esto como un movimiento malo para SWS y como algo que iba a hacer mucho daño al negocio. Entonces el 22 de mayo en el Korakuen, tanto Yatsu como Shinichi Nakano de Geki Dojo anunciaron que abandonaban la empresa. Se enfrentaron en su última lucha, no iban a enfrentarse contra gente de Revolution, se enfrentaron contra gente de Paraistra, los hermanos Takano, George y Sunji, y tanto Yatsu como Nakano recibieron los abucheos del público. El público le empezó a gritar de todo durante el encuentro y Shinichi Nakano se sintió humillado. Se comenta que lloró también. Y Yatsu, la historia es que Yatsu tras la lucha le lanzó sus camisetas, sus chaquetas al público, en los cuales estaban tirando cosas al ring. Él le tiró la camiseta, no sé. El caso es que al más puro estilo One Night Stand 2006, el público se lo devolvió al ring, se lo tiraron de vuelta. Ese era el nivel de enfado, no quería nada de Yatsu. Tenryu también estaba quemado con la situación con Hachiro Tanaka. Y bueno, mientras tanto había un movimiento entre los de George Takano. Es que los 13 talentos de Paraistra dijeron que no iban a luchar, intentaron dar un golpe en la empresa, dijeron que no iban a luchar si Tenryu
o los talentos de WWF seguían presentes en la cartelera. Tenryu trató de programar shows con Revolution y WWF, pero Megane Super dijo, presupuesto no da para más, el bote ya no se puede chupar aquí más, así que no podía prescindir para Istra, y bueno, cedió para que pudieran seguir apareciendo. Hicieron una reunión de urgencia el 23 de mayo. El 25 se hizo la conferencia de prensa en la cual decidieron anunciar la cancelación del resto de shows del 92 y confirmaron el cierre, cese de funciones, 19 de junio de 1992. Ese sería el último show. Se confirmó la ruptura entre la facción pro Tenryu y los anti-Tenryu. Los anti-Tenryu liderados por George Takano y Goro Surmi. Tras cancelar los últimos shows, llegamos al último día, 19 de junio del 92. Su último show, evento principal, Tenryu, Hara y Último Dragón contra King Haku, The Great Kabuki y Jerry Estrada. Tras ello, echaron cierre y terminaron su historia. En menos de 2 años, SWS había acabado. 28 de junio, las cosas no se acaban aquí. Esto es el post. Esto es lo que pasó ya después. Y es que el 28 de junio, los anti-Tenryu forman Network of Wrestling, anuncian su nueva empresa. Mientras que Tenryu y su escuela, el día siguiente, en un golpe de efecto, el 29 de junio del 92, anuncian su nueva empresa, Wrestling and Romance War, Pro Wrestling War y Pro Wrestling Now. Megane Super tenía que seguir unidas a ellos por contrato, a ellos dos, tras el cierre de SWS, por lo tanto pudieron seguir un año con Now y 2 con War, haciendo no solamente con patrocinio sino con fuerte apoyo financiero. Tenryu también antes de hecho había intentado ver cómo estaban las aguas con All Japan, pero la promesa de Baba de que no volvería a pisarla de nuevo se mantuvo y no volvió hasta después de dormir, después de que falleciera Baba. Y el drama continuó un poco más tarde. Sonji Takano realizó una entrevista en el septiembre del 92 muy crítico con Megane Super y con todo lo que había pasado de SWS, diciendo que les habían engañado, les habían hecho promesas que no se cumplieron, y esto provocó que los Takano que habían empezado con Now la dejaran al principio. Now siguió un par de años más tarde, continuó durante un par de años más hasta su cierre, creo que en el 94. Y bueno, Megane Super básicamente no los querían fuera a los Takano, y los Takano buscaron su propia empresa, fundaron Pro Wrestling Crusaders, mientras por otro lado los dos que se fueron, que el público no los querían, que he comentado antes, Yoshiaki Yatsu y Shinichi Nakano, crearon otra empresa, Social Pro Wrestling Federation. A modo de resumen, SWS se escindió en 4 empresas: War, con la que fueron Tenryu y sus amigos como Shirahara, Kodo Fuyuki, Tatsume Kitahara; Pro Wrestling Now con Kendo Nagasaki; Pro Wrestling Crusaders con los hermanos Takano y Isao Takagi; y Social Pro Wrestling Federation de Yoshiaki Yatsu. Y bueno, así está. SWS se escindió en 4 y nos dio un par de años intensos, un año, no llegaron ni a los 2 años. Y un poco de conclusiones que aprendimos de SWS: la percepción del público fue fundamental. Esos primeros meses de que solamente les importaba el dinero y que solamente buscaban otras estrellas fue sin duda lo que más le impidió crecer, lo que más le impidió desarrollar su concepto. SWS tenía mucho potencial, pero lo perdieron todo con esa forma, ¿no? Con esas actitudes de Hachiro Tanaka, el cual decidió no volver más al mundo del pro wrestling. Y sí, también las otras empresas de Japón vieron esta percepción y también la compartían. No les gustaba SWS, todo lo que representaba, y hicieron todo lo que pudieron para hundirla.
no quisieron colaborar, que ningún talento relacionado con ello, aunque fuera gente libre, colaborara con ello. Y bueno, también el movimiento este de All Japan que he comentado, el rumor ese de que pagó a Tarzan Yamamoto para hundirlo con publicidad negativa, también estaba ahí. También pudimos ver las ansias, la impaciencia de una empresa como Megane Super, que en 2 años pretendía tener algo del nivel de New Japan o de All Japan sin tener ninguna de las cualidades o de los nombres importantes, véase como Inoki o Giant Baba detrás de ellos, quienes habían pasado su carrera entrenando junto a Riki Dosa anteriormente y que ya tenían un background, ya habían trabajado también en el extranjero, tenían cierta experiencia, tenían cierta visión, tenían un concepto y filosofía que mantuvieron en sus productos, mientras que SWS tenía un producto que era parcheado, era comprado, era intentar encajar piezas que en algún momento parecía que podía funcionar, pero nunca consiguieron hacer clic, y Megane Super no tuvo la paciencia para que hiciera clic, para que encajara y para que hubiera alguien a ese nivel. Normalmente yo creo que las empresas triunfan sobre todo si encuentran a alguien, primero a una gran figura y luego a alguien en el que puedan manejar una rivalidad. Siempre hay gente que mueven, que hacen una rivalidad que sea única para cada empresa. FMW con Hayabusa y Mr. Kanosuke, una por allí. Bueno, recientemente New Japan tuvo Okada Tanahashi, que fue lo que llamó más la atención a la gente, el público, parte de la publicidad esa que le dieron los medios occidentales. Creo que todas las empresas consiguen esas rivalidades entre dos y consiguen elevarlas, y SWS no tuvo nombres más grandes aparte de Tenryu. George Takano lo considero también como un gran nombre. Fue muy interesante ver lo que pudo hacer Takano en esta época, pero la publicidad no era la misma que recibía Tenryu y el público no estaba igual que como Tenryu, entonces técnicamente no lo puedo considerar al mismo nivel, a pesar de que fue una figura importante, y no establecieron una buena rivalidad, no establecieron ahí ese choque. Tampoco consiguieron enraizar historias importantes, esos enfrentamientos entre los grupos viendo importancia, etcétera, etcétera. Chocaron con esas carteleras en las que en algunas ocasiones que no había roces entre grupos, era Revolution contra Revolution, Paraistra contra Paraistra, y no se daban tantas cosas interesantes como podían haber generado. Megane Super eso decidió retirar el soporte vital y dejar que muriera SWS, y siempre es una pena porque tuvo un par de detalles buenos, pero siempre será recordado SWS con un halo de negatividad, ya que solo hizo eso, un par de cosas positivas. Por ejemplo, había un concepto, introdujo rampa entrada principal para grandes shows. Creo recordar que para época New Japan y All Japan todavía no tenían implementado, y bueno, lo incorporaron más tarde. New Japan incrementó la relación con WCW a partir de esto, lo cual le vino muy bien durante los siguientes 10 años esa relación con WCW. Y la caída de Money Progreso demostró que el público, que la historia del pro wrestling japonés va más allá del dinero, que no puede llegar un señor Mr. Dinero y triunfar con un proyecto de la nada. Creo que ahora está más que nunca de actualidad con lo que va a ser el futuro proyecto de WWE en Japón, y del cual voy a comentar en el siguiente show. Lo siento, voy a comentarlo en el siguiente show. Tras la salida de Tenryu, también esto provocó que All Japan decidiera apostar por nuevas promesas como Kawada y Misawa, lo cual dio lugar a los 4 pilares de All Japan y dio lugar a esa etapa de los 90 de crecimiento de All Japan, y luego esa situación se extendió a Pro Wrestling Noah. Megane Super siguió siendo un patrocinador importante no solamente de Now y World, sino que extendieron a otras empresas.
siguieron el negocio de ProReling patrocinando y, diablo, hasta se mantuvieron como patrocinadores el show del retiro de Tenryu. La ruptura de SWS favoreció a los contratos independientes, produjo un refuerzo de talento a la escena. También fue la época en la que empezó a reforzarse en FMW y ayudó a que surgieran otras empresas independientes de los 90. Ya vemos cómo se dividieron en 4 y cómo se seguirían dividiendo. Y así un poquito más de historia de Japón. Y básicamente os quiero dejar con esta idea y luego que podáis sacar vuestras conclusiones. Hachiro Tanaka pasado como una figura curiosa y cuanto menos que me llamaba la atención de repasar aquí en Puro Talk y de comentároslo. Ya digo, no he visto mucho más contenido sobre esto en español, salvo quizá artículos sobre la situación entre Koji Kitao y John Tenta, pero es solamente una anécdota dentro de una gran historia que me parecía que merecía la pena contar. Y bueno, aquí estamos terminando ya. Creo que ya llevo más de una hora hablando y sin duda alguna ha sido muy divertido volver. Ya digo, el próximo show ya lo tengo planeado, será próximamente, no puedo decir fecha, estoy haciéndolo como ya he comentado otras veces, de manera si se puede, si puedo lo saco y si no, no. Ya tengo organizado lo que voy a comentar y bueno, trataré de sacar más contenido y si podéis enviar cosas, eso, creo que lo comenté antes, no sé si se me ha pasado, tengo ahora un canal de Discord en el que podéis participar, se llama Puro Talk, mucha imaginación, y podéis participar, enviar cosas. Recordad que también podéis enviar preguntas, aceptaré audios y otras cosas que querráis enviar al correo. Bueno, no se puede enviar a través de la web, pero me lo podéis enviar también por el canal de Discord o no sé, por algún método, ya no voy viendo. El caso, estoy encantado de poder volver con Puro Talk. Espero que no me haya salido demasiado mal el programa. Y bueno, tengo muchas ganas de ver vuestras relaciones. Espero escucharnos pronto. Un saludo y hasta la próxima.